La toma de la Bastilla fue un suceso ocurrido en París, Francia, el 14 de julio de 1789, en el cual los trabajadores y civiles parisianos tomaron la Bastilla con armas. Este hecho representa el fin del antiguo régimen en Francia y el inicio de la Revolución Francesa. La Bastilla era una fortificación militar que se construyó para resguardar la entrada oriental de París durante la Guerra de los Cien Años. Por lo tanto, desarrolló una función importante en las problemáticas internas de Francia y además se utilizó como prisión estatal durante 400 años. De esta manera, la Bastilla era un símbolo representativo del despotismo y la monarquía absoluta francesa, por lo que su toma por parte de los civiles parisianos significó el comienzo del triunfo del republicanismo sobre dicha monarquía. Las causas más importantes que provocaron la toma de la Bastilla fueron las siguientes. La Bastilla alojaba como prisionero a grandes pensadores de la Revolución de Francia, lo cual impulsó a los revolucionarios a llevar a cabo la toma. Los fuertes ideales de los revolucionarios y el deseo de imponer una forma de gobierno republicana para derrocar a la monarquía de aquel entonces. Las principales consecuencias que se generaron a partir de la toma de la Bastilla fueron las siguientes. Se formó la Asamblea Constituyente con el fin de elaborar una constitución republicana. Esta asamblea eliminó los derechos y privilegios del sistema feudal y la nobleza. Una grave crisis política y social para el país, con fuertes ideales confrontados entre el poder y el pueblo, el inicio de la Revolución Francesa, junto con una revolución agraria por parte del campesinado, quienes atacaron los castillos y las residencias feudales. Entre los protagonistas de la toma de la Bastilla podemos destacar los siguientes personajes. Bernard René Jordan, de Launay, último gobernador de la Bastilla, quien murió durante la toma. Pierre-Augustin Jullin, soldado francés que cumplió un rol importante durante la toma de la Bastilla y los principales acontecimientos de la revolución. Jacques Necker, político y financiero suizo, encargado del manejo de las finanzas de la monarquía de Luis hasta la Revolución Francesa. Este renunció bajo presión por el descontento tras su manejo y decisiones al mando de las finanzas francesas. La Bastilla fue durante años el destino final de muchas víctimas de la arbitrariedad monárquica. Allí se encarcelaban sin juicio a los parisianos, señalados por el rey. La Declaración de los Derechos del Hombre, aprobados por la ONU, de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa en 1789, la Declaración de los Derechos Humanos y de los Ciudadanos otorgándole la libertad contra la opresión. Detrás de esta rebelión, lo que en realidad se buscaba era que los ciudadanos franceses exigían igualdad entre las clases bajas y las clases altas, y que el pueblo francés fuera igual ante la ley. Bien, compañeros, mi nombre es Manuel Rodríguez y yo les voy a explicar la antropología de los derechos humanos. En sí, la antropología es una ciencia social que estudia al ser humano recurriendo a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. Se afianció durante el siglo XIX y XX gracias a las investigaciones de importantes juristas y antropólogos como Henry Sommer o John McLennan, que aplicaron conceptos de la antropología cultural al estudio del derecho. En este caso, pues, eh, la rama que abarca el derecho, pues en este caso ya son los derechos humanos. El objetivo de la antropología es estudiar los sistemas normativos de control social que conforman cualquier sociedad, especialmente del sistema jurídico, así como los objetivos y funciones que tiene el derecho en la satisfacción de las necesidades humanas. A lo largo del tiempo se ha buscado la identificación de los seres humanos dentro del parámetro de reconocimiento social, aunado a la abolición de distinciones y diferencias entre estos. Es por esto que fueron investigados movimientos históricos que hayan buscado defender a los seres humanos contra cualquier tipo de clasificación o de reducción legal o moral de la humanidad. Todo esto se lleva a cabo por la investigación a las violaciones de la dimensión básica de la dignidad humana,
Aparecen desde los principios registros de la presencia del hombre sobre el planeta Tierra, envolviendo casos de esclavitud, segregación racial, discriminación sexual y de clases sociales, entre otros. La, en la poética de la antropología y los derechos humanos, su interacción ha sido benéfica para ambas ramas, compartiendo el compromiso ético y el interés mm, común por la protección y defensa de los derechos. Donielli menciona que los derechos humanos son los que merece de manera natural cualquier persona, meramente en virtud de, pues, de ser humana, a fin de sobrevivir, disfrutar del bienestar y obtener su realización en la vida, por así decirlo. Una especialista llamada Sally Engel Murray propone que la antropología debe abordar el estudio de los derechos humanos desde el punto de vista de que cada cultura genera su propio discurso y concepción de derechos particulares. Aquí para la antropología, los derechos humanos están inmersos en un marco de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Eh, Hay digamos, dos conceptos importantes o relevantes para la antropología, de este caso de los derechos humanos, que pues tratan de la universalidad y el relativismo. La universalidad hace referencia a generalizar los cambios a nivel mundial, los beneficios obtenidos en un ordenamiento social que se lleva a cabo en un país, es necesario implementarlos en todos los demás. Es, digamos, hacer llegar todas esas modificaciones eh, para beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, y así pues ir conociendo o adaptando pues estos cambios o estas peticiones para pues hacer valer la dignidad de las personas. Igual la universalidad de los derechos humanos es un principio que rige su interpretación y aplicación. En este caso es necesario saber interpretarlo, esto por pues sí, las variantes que hay de culturas, pues en todo el mundo, por así decirlo. Y la aplicación, esto que es igual, tal vez cada cultura tenga necesidades diferentes o tenga una normatividad diferente a todas las demás. Y pues digamos, aquí se tiene que comprender bien cómo va a ser la adaptación o el asignar ese tipo de derechos o modificaciones que se tengan que ir aboliendo o pues cambiando nada más. En una de sus manifestaciones es el derecho a la igualdad, en este caso lo que persigue la universalidad, eh, pues que todas las personas sean iguales, que se omitan ese tipo de reconocimientos, de clasificaciones. Digamos, esto ya están previstos o son en el paso del tiempo se fueron viendo en las cartas constitucionales o instrumentos internacionales. Digamos, fueron eh, pues sí, todas las peticiones o todo el nombramiento que se fue dando con el paso del tiempo a hacer valer ese tipo de derechos o reconocer a un eh, sector, digamos, en este caso, un ejemplo, la esclavitud, ya reconocerlos como una persona humana simplemente o darle sus derechos por el simple hecho de ser un humano, ¿vale? María del Carmen Alalís nos da un ejemplo de que, pues digamos, es como un dicho, que el piso sobre el cual nos paramos todas las personas no es igual. La realidad es que existen personas excluidas del pleno ejercicio de sus derechos. En este caso, pues digamos, conforme el dicho de María del Carmen, es la búsqueda de igualdad. Digamos, si tomando este ejemplo, si el piso donde estamos parados no es igual al de los demás, pues hay que regularlo, hay que nivelarlo para que todos disfrutemos de una misma normatividad, digamos, para pues así tener una sociedad plena y pues ir cumpliendo con la dignidad o reconociendo la dignidad de las personas. Igual, digamos, todas estas personas que han estado excluidas del pleno ejercicio de sus derechos, esto es a consecuencia de cuestiones como su color de piel, eh, de su origen nacional, religión,
orientación sexual, etcétera. Esto excluye a las personas a alcanzar un nivel mínimo de vida digna, digamos, llamándolo discriminación, todo este tipo de parámetros que identifican a una persona y no puede hacerse valer sus derechos ante la sociedad, digamos, el reconocimiento de los demás no lo notan, no lo persiguen como una persona humana, por así decirlo, sino como por sus efectos lo excluyen, es conforme se va persiguiendo pues este tipo de igualdad. Y para el relativismo es la manera cierta de las investigaciones, con el reconocimiento de las épocas históricas, ciclos de cultura y lugares. Digamos, todo tiene que ser relativo conforme lo que cada persona, cada sociedad vaya siguiendo con su, digamos, en este caso, cultura, en las épocas históricas, digamos, igual en el paso del tiempo, cómo se fue modificando todo ese tipo de clasificación entre las personas o modificación de clases para que pues digamos se vaya nivelando todo el trato humano pues en todas las sociedades, en toda la sociedad que se fueron conformando pues con el paso del tiempo en diferentes países. Algunos creen equivocamente que los derechos humanos son relativos en lugar de universales. En lo que concierne a la cultura, este relativismo supone que es una peligrosa amenaza para la efectividad del derecho internacional y para el sistema internacional de los derechos humanos. Esto porque pues no siempre se va a reconocer el mismo modo de aplicación pues, en todos los países. Igual hay un ejemplo del relativismo cultural, que este se utiliza para obtener ventajas políticas o económicas y no como un compromiso con altos valores éticos y los ideales que pues digamos la protección de los derechos humanos supone. Aquí pues es más como mm, hacer valer el tipo de cultura que se va dando en en un cierto territorio, en un cierto sector social y pues así tener algunas modificaciones que pues vayan a favor político o económico que puedan tener. Igual el relativismo se aplica para aquellas culturas eh, que sean seguidas por los que lo practican y no por la perspectiva y concepciones morales de las demás culturas. Digamos, es lo mismo. O sea, si a ti te favorece un tipo de relatividad o de igualdad en este tipo de modificaciones, pues tú lo vas adaptando conforme pues te vayan beneficiando. Bien, hay un método comparativo, esto que es la mayor relevancia de la antropología como disciplina científica. Para los derechos humanos en función del estudio que realiza acerca de los seres humanos y sus miembros, considerando que los derechos humanos, pues digamos, parten de una teoría acerca de la naturaleza humana. Los antropólogos le pueden aportar la base teórica y conceptual que han construido sobre la comparación continua entre las diferentes culturas. En este caso, pues todo lo que el antropólogo puede aportar, pues es el conocimiento que va adquiriendo, que va conociendo al paso del tiempo, con las modificaciones que pues cada país va solicitando o cada necesidad humana se va reflejando. En este caso, el conocimiento de los derechos humanos, por naturaleza, está referido al trato que se debe tener como persona en una sociedad y los derechos que se deben hacer valer ante las situaciones que dañen la integridad de los integrantes de una sociedad. Y a diferencia del punto de vista antropológico, es la manera en que la sociedad se va adaptando a diversas modificaciones que pues calmen sus necesidades y cambios sociales. Como tal, los derechos humanos, cuyo marco de protección se expandió dramáticamente a partir de la Declaración de 1948, han sido vistos como el marco idóneo para la resolución de cualquier tipo de conflictos. En este caso, pues digamos, todo lo que tenga que ver con el ser humano, pues va, digamos que lo violente, que lo dañe en su dignidad, pues aquí es donde, pues con esta declaración de 1948, fue como se fueron, digamos, resolviendo todo este tipo de conflictos que tengan que ver en base a daños a la persona, ¿vale? Al ser humano.
Y digamos, desde la Declaración misma de los Derechos Humanos, y a pesar de que fue diseñada como instrumento para evitar el genocidio y la violencia sistemática de todas las garantías que se vivieron antes de la Segunda Guerra Mundial, la orientación fue la defensa de los derechos individuales. En este caso, pues ya fue más conforme, bueno, digamos aquí en lo de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los derechos que se persiguieron fueron eh, el cuidado que se tendría que hacer o deber tener con los soldados caídos, todos estos que pues ya no tenían un reconocimiento cuando pues tal vez eran ya heridos o algo así, ya no se tenía la preocupación por pues digamos velar por su vida. Igual desde el punto de vista antropológico, esto ha significado dejar de lado los intereses de comunidades, grupos étnicos o culturas en detrimento. Esto de detrimento, pues es la pérdida o quebranto de intereses y al daño moral. Digamos, culturas que pues ya van surgiendo algunas dudas, algunos cambios que pues la sociedad vaya realizando. Y de una de las áreas más potenciales de la mayor importancia, pues obviamente es eh, su, 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 la fe, digamos, que tengan en sus creencias como cultura. Y bien, compañero, pues con esto concluimos la participación del equipo 4. Esperemos les haya pues agradado este tipo de información, este nuevo método de exposición de clase, de temas. Y pues cualquier duda que tengan, estamos pendientes para poder resolverla de la mayor manera que sea posible, ¿vale? Muchas gracias por la atención de todos, les agradecemos mucho su tiempo y pues que sigamos disfrutando todo el paso de la educación. Gracias.